Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. ¿Alguna vez has sentido que tu presente no determina tu destino? Hoy conoceremos la historia de una mujer que ha logrado, gracias a su fe y a su deseo determinante de salir hacia adelante, transformar todos esos desafíos en verdaderas victorias. Permíteme compartirte la historia de María Andreina Arango, quien es madre, esposa, es emprendedora de un proyecto llamado MD Clean Service y al mismo tiempo es coach y mentora certificada de Maxwell Leadership. Te pido a que te quedes ahí y que juntas conozcamos cómo ella logró transformar su vida y también quiere impactar la tuya también. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Bienvenida María Andreina a este podcast Mujeres Empoderadas en su Palabra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar aquí en este podcast que me encanta su nombre, Mujeres Empoderadas. Quiere decir que yo voy a salir muy empoderada de compartir contigo hoy. Ay, gracias María, gracias, de verdad que sí. Y gracias a todas esas mujeres que así como tú dices, también son súper empoderadas y nos ven desde sus hogares. Así que cuéntame María Andreina, de una vez vamos a conocer esta súper, yo digo que es una piedra preciosa del Señor. Mira, cuéntame cómo define María Andreina en pocas palabras. Yo pienso como una mujer determinada. Wow, ok, excelente entonces. Y dime María Andreina, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntame un poquito cómo fue y cómo creció, en qué ambiente se desarrolló María Andreina. Mira, yo nací en un pueblo pintoresco, me encanta cada vez que lo digo así, un pueblo pintoresco llamado Guárico, soy de Venezuela. Mi niñez fue muy bonita, nací en el campo, bueno, no nací en el campo, pero Sí, claro. me crecí en el campo con vacas, con gallinas, bueno, donde todo era orgánico, realmente orgánico. Tengo recuerdos muy bonitos con mis tíos, estando ahí en el pueblo. No tuve acceso hacia como que a pantallas, tecnología, nada de lo que viven mis hijas ahora, ¿no? O nuestros hijos en este momento. Entonces, mi niñez fue muy bonita. Pero como todo niño, pues fui marcada también en mi niñez. Wow. ¿Y podrías decirme una anécdota de esas que tú sientes que más determinó la niñez de María Andreina para hacer lo que vemos ahora? O sea, ¿cuál fue esa anécdota que tú dices que siempre la recuerdas? Que es algo que no has podido olvidar de tu niñez. ¿Qué sería? Bueno, realmente tengo muchas cosas que podría decir que me marcaron, pero una que me marcó muchísimo fue que cuando yo tenía 9 años, mi mamá se suicidó. Wow. Entonces, eso sí ha sido una marca en mi vida, como que un antes y un después de ese momento. Wow. Entonces tú eres única, o sea, tú eres hija única en ese momento de tu madre, ¿eras hija única o vienes de una familia muy numerosa? Mira, vengo de una familia numerosa en primos, tengo muchísimas primas hermanas, mi abuela paterna tuvo 7 hijos, sus hijos tuvieron 5 hijos más, y así, entonces soy una familia muy numerosa, pero mi familia directa, mi mamá, mi papá, para ese entonces yo tenía un hermano de 3 años, yo ya tenía 6 años cuando mi hermano nació, y cuando mi mamá se suicidó, mi hermano tenía 3 años y yo tenía 9. Ya luego mi papá hizo su vida, tiene más hijos, pero en principio solo éramos mi hermano y yo. Y si llegaste a conocer el motivo por el cual tu mamá, pues, cometió ese suicidio. Pues sí, yo creo que todavía sigo indagando y he entendido que fue una decisión que mi mamá tomó. Fue la peor decisión que tomó realmente. Hoy que tengo un entendimiento de la palabra, no todo el entendimiento, pero sí me refugio en pensar que la Biblia nos dice que seremos juzgados por nuestra conciencia, que los muertos resucitarán y serán juzgados por su conciencia,
Y siempre le he pedido a Dios cuando pienso en mi madre porque mi mamá atentó contra su vida y nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nuestra vida le pertenece al Señor, Él fue quien nos dio la vida. Y mi mamá tomó la decisión de quitarse la vida que el Señor le había dado, ¿no? Por diferentes razones que quizás dan para otro podcast, pero yo me refugio en pensar que en el momento que ese juicio final llegue, y no sé si los que nos están escuchando puedan entender, ojalá que sí, pero hablo como una mujer de fe, creyente en Cristo. Yo espero que para ese momento Dios, ¿verdad? Cuando tengamos ese juicio final, pues mi mamá sea juzgada por su conciencia y creo que mi mamá fue una mujer muy buena. Qué bueno que a pesar de que pasó eso, tú tengas esa última idea de que a pesar de todo tu mamá fue una persona buena y que realmente la recuerdas así. Siento que al expresarte, la recuerdas así, con esa distinción con la que nosotros siempre vamos a tener a nuestra madre. Y sí es muy duro realmente. Me imagino tú, una niña, son cosas que los niños no pueden entender. Y pues, y ya yéndonos un poquito, porque María Andreina es venezolana, aunque estamos acá en los Estados Unidos, en Dallas específicamente, pero pues como todo inmigrante, ¿verdad?, tiene que pasar diferentes desafíos. Cuéntame cuál ha sido ese mayor desafío de emigrar, de conocer una nueva cultura. Bueno, fíjate que como fui criada en pueblo, yo pienso, bueno, es mi opinión que la gente de pueblo tiene como una mentalidad muy fija, muy cerrada. Eso es bueno y no tan bueno. Sin embargo, hoy día, pues ya yo tengo 7 años fuera de Venezuela, la tecnología ha llegado ya hasta los confines de la tierra, entonces ya todos esos pueblos tienen wifi y todo eso, pero no en mi tiempo, no había tanta tecnología. Y eso que yo soy modelo 91, tampoco es que soy tan grande, pero no había, en ese pueblo tan remoto no había ese tipo, la tecnología y todo eso. Entonces, eso, ¿por qué lo traigo hasta acá? Porque cuando yo migro de Venezuela, era mi primera migración, nunca había viajado a otros países por turismo, pero no había decidido salir a emprender una nueva vida en otro lugar. Entonces yo siento que di un paso muy grande desde haber vivido en un lugar tan pequeño a venirme a un lugar tan grande que de hecho estamos en Texas y Texas es el segundo estado más grande en territorio, ¿sabes? Totalmente. Entonces, siento que di era un cambio, un salto muy grande. He tenido muchísimos desafíos acá, muchísimos desafíos internos y externos. Pero quiero específicamente contarte algo que nunca dije en mis redes sociales, hasta ahora no lo he dicho, se lo dije a muy pocas personas que me acompañaron en ese momento. Y esto marcó mucho el rumbo de lo que era mi vida aquí en Estados Unidos, porque en el 2019 fui un día al buzón, aquí uno suele ir al buzón a ver la correspondencia y cuando saco la correspondencia veo 2 sobres y esos 2 sobres eran uno para mí y uno para mi hija. En ese momento solo tenía una hija, ahora tengo otra, pero en ese momento solo éramos ella y yo. Yo migré como mamá soltera, así estuve 9 años siendo una mamá soltera, entonces éramos ella y yo. Cuando saco la correspondencia veo 2 sobres y los 2 sobres eran una orden de deportación. Wow, o sea, sí, es como que hasta aquí, todo lo que he vivido, hasta aquí. Sí, era una orden de deportación para abandonar el país de manera inmediata. Bendito Dios. ¿Y qué pasó por tu mente en esos momentos cuando recibes esa correspondencia ahí? Mira, en ese momento, bueno, yo nunca pensé que yo iba a tener una orden de deportación, jamás pensé que iba a tener una orden de deportación. Cuando yo vi eso, yo me acababa de comprar mi primer carro nuevo. Había tenido mi primer carro aquí, pues aquí es una necesidad tener carro. Había tenido mi primer carro, pero luego fui por un carro mejor, más bonito, más costoso, y que yo me acabo de sacar ese carro del concesionario o del dealer, como se dice aquí, y que me llega esa orden de deportación. Yo sentí que el mundo se me derrumbó. Claro. Todo lo que, bueno,
somos inmigrantes, sabemos que estamos en un país que es ajeno y que al mismo tiempo pues llegamos con una fecha, pero pues no sabemos en el momento que tenemos que retornarnos para nuestros países. Es normal, ya sea por una cosa o por la otra. Pero en el caso tuyo, madre soltera, con tu hija y al mismo tiempo con responsabilidades ya que tenías, es como, yo diría que es lo que están viviendo la mayoría de personas hoy día. O sea, la mayoría de nosotros, los hispanos, allá afuera hay muchos, posiblemente mujeres que te están escuchando ahora mismo, dirían, ¿y qué pasó con esa deportación? O sea, ¿cómo pudiste manejarlo? Porque ya tenías, me imagino, un lugar para vivir tu hija y tú, y todas esas responsabilidades. O sea, ¿qué te cruzó por la cabeza? O sea, ¿a dónde acudiste? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, ya tenía, para los que nos escuchan que quizás no estén en Estados Unidos, bueno, aquí si no pagas renta, pagas hipoteca. Exacto. Pero siempre tienes que pagar, y si no pagas impuestos, y por eso funciona el país, por eso todas las calles son bonitas y todo eso. Entonces, acababa de mudarme sola, por fin tenía un apartamento para mí, solo para mí, para mi hija, y tenía el carro, y entonces sentía como que ya lo logré, ya la hice. Estabas realizada, ¿verdad? Sí, ya sentía que en esa área de mi vida, wow, las cosas comenzaban a fluir bien, pero viene este tema que recibo ese sobre. Yo cuando abrí ese sobre y yo vi que tenía que irme así de acá, yo decía, oh Dios, ¿qué pasó aquí? Yo sentía que en un momento iba desplazándome en el carro. Recuerdo que iba a un tramo de unos 40 minutos y yo veía una patrulla de la policía y yo decía, ya me van a llevar. ¿Sabes? Fue muy traumático para mí, y pensar, tengo el carro, por fin tengo el carro, ¿y yo qué hago con este carro? Una responsabilidad. Bueno, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y creo que el haber buscado, o sea, yo soy una creyente en Cristo, tengo una relación con Cristo de hace 7 años, pero conozco de Dios desde que nací, pero una relación realmente con Cristo la tengo desde que llegué aquí a Estados Unidos, porque bueno, te ves solo y ahí sí empiezas como a buscar de Dios. Sí. Me vi sola y comencé a buscar de Dios. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en el momento, apenas yo tenía 1 año aquí, sí, no conocía mucha gente, no manejaba el idioma, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, me sentía totalmente perdida, pero el haber buscado de Dios para tener realmente una relación con Jesús era lo que cambiaba todo, porque sí, tenía dónde refugiarme, tenía dónde ir, y las cosas cambiaban aunque quizás nada cambiara. Claro. Porque las cosas seguían siendo, legalmente tenía una orden de deportación, pero espiritualmente tenía dónde acudir. Y Dios proveyó gente que me acompañó, ese círculo me acompañó. Recuerdo haber buscado ayuda profesional, en ese momento busqué un abogado de migración, porque tenía que ser un abogado que litigara en corte, no podía ser cualquier abogado. Fui como a 5 abogados, tuve las consultas, hice lo que debía hacer cuando llegué, ¿sí? Pero esperé tener un problema para solucionarlo. Que mayormente nos pasa a todos, a veces esperamos al último momento para accionar, ¿verdad? Sí, y yo, si de algo te sirve a ti en este momento que me estás escuchando, me vas a escuchar, no dejes que las cosas te pasen para hacer algo. Comienza a hacer algo antes de que te pase algo una situación inesperada, o que no quieras vivir, no quieras pasar por esa situación, para que no tengas que arreglar lo que ya se dañó, sino que tú puedas caminar orientado, en este caso con un abogado. Exacto. Yo no contraté un abogado cuando hice mi asilo, contraté un paralegal, creo que ese fue mi primer error. Yo a todo el que puedo le digo, contrata un abogado, que eso te va a salir súper económico, porque piensas, no, porque es muy caro, y yo realmente no tenía el dinero para mi asilo. En ese momento, pues mamá soltera, cuando llegué aquí, tanto trabajar, tener a alguien que dependa de ti, que lo tienes que cuidar, fue muy difícil, pero realmente el poder salir de ahí fue rodearme de las personas correctas. Wow. Buscar primeramente a Dios y rodearme de las personas correctas.
Sí, bueno, y entiendo también que cuando tú nos cuentas que estando en el tráfico, así como que te sentías con pánico y todo eso, también como madre, saber que quizás posiblemente dejaste a tu niña cuidando y que te encontrabas en el tráfico, o sea, cuando tú tienes una orden de deportación, no te preguntan para ir para buscar a tus hijos, no, si simplemente te capturan en el momento. Entonces, yo me imagino que ese era uno de los grandes temores tuyos, ¿verdad? Sí, y también el perjudicar a mi hija, o sea, el perjudicarla de diferentes maneras, porque la orden de deportación, o sea, todos los procesos que inicié aquí los inicié con ella, entonces todo lo que pasaba conmigo pasaba con ella. Entonces yo decía, ok, o sea, ¿qué culpa tiene ella de que yo la esté perjudicando? Sí, claro. Obviamente donde estuviese yo, tenía que estar ella, pero en ese momento, wow, una orden de deportación también para ella. Y sí, fue muy duro, o sea, sentir esa sensación de decir no quiero salir más, que no me vea nadie. Cuando tuve la consulta con los abogados, recuerdo en una entrevista con uno de los abogados me dijo, no vayas al aeropuerto, no vayas a Miami, no vayas a lo que es frontera, no tomes viajes en aviones, no, o sea, así vas a ir a un lugar de en carro. Yo sentí así como que no, pues yo estoy aquí donde no debo estar. Ese miedo, eso que se siente por dentro, esa ilegalidad, si se puede decir, que tú sientes de estar en un lugar donde quizás, como dice la canción, no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque ya se fue. Entonces, ese sentirse en ese vacío de dónde estoy, dónde piso tierra, wow, solo el que lo vive puede saber qué se siente. Es una verdadera incertidumbre, ¿verdad? Sí, es una incertidumbre. Exacto. Y bueno, sabemos que realmente, como me decías, llegaste acá, llegaste con una hija. ¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea, ¿qué fue tu primer trabajo acá? Porque muchas veces ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como inmigrante. Dejar una vida para sumergirte a otra, pero con otros desafíos mayores, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que esta es una pregunta que también va a dar para otro podcast porque sería muy largo, podríamos pasar el día hablando aquí de eso. Cuando yo migré a Estados Unidos, yo no tenía un plan. Una de las cosas que hoy hago es vivir mi propósito y es educar e inspirar a mujeres para que vivan su propósito, para que sepan quiénes son, cuál es su identidad. Para ese entonces mi identidad era mi nombre, era mi cédula, mi ID, como le digan en tu país. Esa era mi identidad. Pero yo tenía un vacío de identidad porque yo no sabía quién era yo. Wow. Cuando yo me monté en ese avión en el 2018, recuerdo, yo no me vine por situaciones económicas malas, gracias a Dios, mi familia es una familia muy próspera, gracias a Dios, mi papá es un empresario exitoso, mis tíos también, entonces yo no me vine En ese momento ilegal. Venezuela, ¿no? En ese momento Venezuela sí estaba mal económicamente, hay muchos años, pero imagínate, el gobierno tiene más de 20 años, y hay un declive económico, obviamente ya mundial, pero en Venezuela más. Okay. Pero yo no estaba económicamente afectada. Perfecto. Entonces, yo me vine con visa como una turista en avión, vine con dinero, pero vine sin saber quién era ni qué estaba haciendo yo aquí en el mundo. Wow. Pero yo tenía una niña a quien yo arrastraba con ese no saber quién yo era. Hoy día me dedico a inspirar y a educar a las mujeres para que vivan su propósito, el propósito que Dios ya te dio aquí, porque yo no sabía en ese entonces cuál era mi propósito. Y cuando yo me vine sin saber. Wow. O sea, yo primero iba a migrar a Chile, después iba a migrar a Carolina del Norte, que es aquí mismo en Estados Unidos, y después decidí que me venía a Texas. Pero yo cuando me monté en ese avión, yo no sabía a qué yo venía, para qué yo me venía, solo sabía que tenía un sinfín de heridas en mi corazón y que yo estaba abandonando un lugar físico pensando que mis heridas iban a quedar en ese lugar y que yo venía a hacer otra vida y que mis heridas no iban a estar en ese otro lugar. Mi sorpresa fue
que mis heridas están conmigo hasta el día de hoy. No podemos identificar mucho. Yo creo que la mayoría de mujeres que te escuchamos no podemos identificar mucho con eso que dices. A veces. Y si tú no trabajas las heridas que tienes, es un equipaje que tú vas a cargar hasta Hong Kong. El resto de tu vida, en pocas palabras. Te podrías ir a donde sea y esas heridas te van a acompañar. No te puedo decir hoy día que, bueno, 7 años después de esa decisión que tomé, uno de los versículos de vida que tengo ha sido Jeremías 33:3, que dice: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Yo veo que Dios me ha prolongado su misericordia hacia mí, porque aun cuando yo vine sin un propósito, Dios tuvo propósito para mí. Wow. Entonces su misericordia, o sea, Él ya tenía propósito para mí desde que yo nací, desde antes que yo naciera, pero me prolongó su misericordia porque tomé una decisión sin propósito y en medio de mi mala decisión me dio propósito acá. Gloria a Dios. Sí, sí, es cierto. Entonces eso pasó hace 7 años. Hoy he superado muchas cosas. No me las he acabado todas, no, porque claro, yo estoy viva, tengo más batallas que pelear, pero también pienso, y también hay heridas que están dentro de mí, que las traía desde ese viaje que hice, desde que las reconocí, y siguen estando ahí en mi corazón, porque yo no me saqué ni el cerebro, ¿sabes? Ni mi alma, ni mi corazón. Vamos esos sanando, siguen ¿verdad? estando ahí, simplemente seguimos sanando. Y cuando tengo que hablarte de mi fe, porque lo que soy hoy se lo debo a Dios, o sea, se lo debo a mi relación con Cristo, porque no sé dónde estaría yo si no hubiese buscado de esa fuente de vida para que nunca más yo tuviera sed. Así es. Para llenar realmente mis vacíos con Él y dejar de llenarlos con cosas y personas que me dejaban más vacía de lo que yo estaba. Entonces tengo que hablarte de mi fe, porque lo que hoy soy, lo que he podido trabajar, y sé que las batallas que en el futuro voy a pelear, y aún las que estoy peleando el día de hoy, tienen un propósito, aunque hoy quizás no lo entienda. Hoy puedo hablarte de ese momento anecdótico, que hoy es una anécdota, de la deportación, o del cuando mi mamá se suicidó, o muchas otras heridas que hay en mi corazón. Puedo hablarlo de una manera que ya es un testimonio. Cierto. Y en ese momento no lo entendía, pero hoy entiendo el por qué. Wow, estoy saliendo por una ventana digital. Tú quizás me estás escuchando y yo no te conozco, pero Dios sí te conoce y sabe que quizás tú necesitabas escuchar a alguien tan de carne y hueso y tan corriente decir: he visto la misericordia de Dios, he visto cómo Dios me ha prolongado su misericordia. Así es. Entonces hoy entiendo, y sé que en el futuro voy a entender en los procesos que estoy viviendo hoy. Bendito Dios. Y cuéntame, María, y te agradezco por esa sinceridad que estás teniendo y abriéndote a nosotros. Y ¿cómo fue ese emprendimiento? Porque sabemos que pues María Andreina, ahí donde la ven, es una luchona, como yo le diría, ¿verdad? Ella llegó aquí a Estados Unidos y aún así ustedes la ven así tan delicada y toda ella en cuanto a su apariencia, tuvo un desafío en cuanto a su emprendimiento. Compárteme un poquito acerca de eso, de tu emprendimiento de Envy Cleaning Service, ¿right? Sí, bueno, mi emprendimiento, yo en Estados Unidos hace 6 años me dedico a lo que es la industria de la limpieza residencial y comercial. Tengo 7 años aquí y 6 de ellos viviendo de ese negocio. Okay. Soy una emprendedora fuera de serie. A mí me fascina todo lo que es emprender. A mí me gustan los retos. Qué bien. He descubierto que me gustan los retos, porque antes yo decía: ay no, pero todo es un reto, todo es un reto. Pero a mí me gustan los retos. Incluso yo trabajo mejor, más eficiente y más rápido cuando tengo retos. Imagínate. Qué aburrida sería la vida si no tuviéramos retos, ¿no? Y emprender es todo un reto. Definitivamente. Emprender es todo un reto. ¿Por qué me dedico a la industria de la limpieza? Tiene mucho que ver con cómo yo soy.
me da risa cuando tú dices, ay, así toda delicada. Yo le venía diciendo en mis redes sociales a mi comunidad que yo no, realmente no sé qué es lo que yo proyecto y me encantan estos espacios donde puedo ser más natural, donde puedo decir cosas donde me siento cómoda. Esto pocas veces lo digo a mi comunidad en redes, quizás sería muy bueno decirlo, pero todavía no me siento cómoda. Y una persona me dijo, ay, ¿y tú cocinas? Eso en estos 7 años de estar aquí en Estados Unidos. Y yo le digo, que si no cocino nos morimos de hambre porque somos mi hija y yo. O sea, alguien tiene que cocinar, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque no sé qué proyecto. Y yo digo, wow, ¿será que proyecto una persona que no hace absolutamente nada? Pero yo estuve 1 año trabajando. O sea, cuando yo llegué aquí, yo comencé a darle forma a mi vida. Oh, wow. O sea, comencé a entender quién yo era y para qué yo estoy aquí. Hoy te lo puedo decir con propiedad. Claro. Efesios 2:10, si no me equivoco, dice quiénes somos y para qué estamos aquí. Somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Así es. Y podemos disponer de las riquezas en gloria que Dios ya predestinó para nosotros. Esa soy hoy. Entonces yo comencé a buscar ese quién soy, tenía hambre de saber quién soy y me había tomado de la mano del gran yo soy. Amén, amén. Me había tomado de la mejor mano que me podía tomar para caminar, para andar en el mundo, para enfrentar esos retos. Entonces, hoy lo digo con mucha empatía, pero ha sido un camino doloroso. He llorado de mucha alegría y he llorado de mucha desesperación también. Entonces tuve un trabajo que me permitía venir el domingo a la iglesia, ahí estuve por 1 año, 11 meses, y luego yo pensaba con mi mente emprendedora, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Yo no me gradué de la universidad, entonces yo decía como que, bueno, pero no soy abogada, no soy licenciada, no soy médico, ¿qué hago? O sea, y tampoco tenía como una ocupación, ¿sabes? Bueno, soy manicurista, soy peluquera, Sí. Y yo decía, wow, porque ¿qué hago? Es una ocupación. Claro que ¿Qué sí. eres? Es de que te graduaste. Y yo decía, ay, Dios mío, pero no sé ni qué eres, no me gradué. ¿Y qué sabes hacer? No sé hacer nada. Nunca me había tocado trabajar, nunca me había tocado trabajar en dependencia. Entonces no sabía qué hacer, tampoco había hecho cursos, entonces era todo un reto. Pero me comencé a preguntar qué hacer. Y como me limitaba a mi hija, porque la escuela me la cuidaba, o sea que mi hija estaba de 7 a 3 en la escuela, y ese era el tiempo que yo tenía para trabajar. Porque después la tenía que cuidar. Y no tenía conocidos, no tenía familia, entonces éramos ella y yo, Wow. y Dios. Aprendí a ver el amor de Dios a través de personas, a través de cosas, a través de recursos. Aprendí a ver el amor de Dios así. No era Dios, era una persona, era Dios a través de esa persona. Yo lo llamo ángeles, María. Yo lo llamo que son ángeles que Dios te envía y que están aquí para ayudarte a encaminar ese propósito que Dios puso en ti. Sí, totalmente. Bueno, yo veía a esas personas y decía, wow, es el amor de Dios ahí. Y luego, bueno, pensando en qué hacer, un trabajo de lunes a viernes, recuerdo ir a aplicar, aquí se dice aplicar cuando uno va a pedir trabajo en lugares, y recuerdo aplicar en lugares donde me decían, si no puedes los domingos, entonces no. Wow. Y recuerdo fui una vez con una amiga a un lugar a aplicar, a pedir trabajo, entonces a mi amiga sí podía los domingos y yo sabía que yo los domingos no. Eso fue como el primer hallazgo que tuve de decir, ok, esto es lo que yo quiero, no trabajar los domingos. Y venía de trabajar 11 meses en una cadena de comida rápida aquí que no abre los domingos porque el que lo fundó fue cristiano. Para los que no conocen, Chick-fil-A se llama la cadena de comida rápida. El señor ya se murió, el que lo fundó, pero dejó ese legado de que ellos no abren los domingos. Entonces yo trabajaba ahí en la semana. Sí, un lugar muy bendecido, valga la publicidad. Sí, entonces a mi amiga recuerdo que le dijeron, tú sí porque tú puedes los domingos, y tú no. Y yo me quedé en una mesa así sentada, ok, no puedo los domingos, entonces no había trabajo para mí. Entonces pensando qué trabajo me puede generar ingresos y que a su vez yo trabajé de lunes a viernes de 8 a 3. Oh, imagínate. De lunes a viernes de 8 a 3, o sea que yo dejaba a mi hija en el autobús o yo la podía llevar y yo la podía recoger. Sí. Y ahí nació Henry Cleaning Services. Se llama Henry porque mi hija se llama María Valentina, entonces es las iniciales de ella.
Y de ahí nació, ese negocio me ha bendecido mucho, me convirtió en una emprendedora exitosa porque la mayoría de los emprendimientos mueren al año, el mío ya tiene 6 años, la que es un bebé ya grandecito. Sigo trabajando allí, sigo expandiendo mi visión en ese negocio cada vez más y una de las satisfacciones más grandes que me da ese negocio es que pude cumplir mi propósito de trabajar, o sea, de ser una mamá y de ser una proveedora. Exacto. También de ser una puerta de bendición para otras personas, porque mi negocio ha empleado a otras personas, las cuales han sido bendecidas a través de nuestro negocio. Oh, wow. Por eso Sí. es que yo les digo, o sea, les compartía que es una verdadera joya del Señor, porque realmente mira cómo no simplemente ha sido de bendición para transformar tu vida, sino también la vida de otras mujeres. Y les digo esto porque María Andreina, producto de todos esos desafíos que ha vivido, te convertiste recientemente, llamo yo, en coach certificada, de no cualquier pues renombre, sino de manos de el mentor líder por excelencia, Maxwell Leadership. Cuéntame cómo fue esa experiencia, María. Bueno, me encanta poder decirlo así con propiedad, me gusta, sí, soy miembro certificado de Maxwell Leadership, es el gurú del liderazgo, Así John es. Maxwell, con 50 años de ministerio, porque es un hombre cristiano, eso también me hizo entender quién soy yo, me hace elegir con quién me educo, a dónde voy, Así dónde es. invierto mi tiempo y mis recursos, eso me hace elegir bien. Bueno, este hombre, 50 años de liderazgo, muchos años de carrera, es el gurú del liderazgo, más de 100 libros bestseller. Y en el 2020, cuando hubo la pandemia también es otro cuento porque vi la mano de Dios increíble, pero ese no es el tema hoy. Cuando vino el tema de pandemia, comencé a trabajar mi vida personal, empecé a crecer como persona, y fue donde comencé a trabajar mis heridas, y en ese momento comencé pues con terapias, con mentores, con coaches, a traer a mi vida para poder avanzar y crecer, y en el 2022, mientras estuve en embarazo y posparto, decido certificarme como coach, trainer y speaker, porque era algo que ya desempeñaba aquí en la iglesia como voluntariado, lo que es speaker. Entonces decido certificarme con ellos de modo de invertir muy bien mi tiempo, porque estuve un año fuera de trabajar cuidando a mi segunda bebé. Sí, ya, o sea, ya madre, o sea, es Sí. como que cogiste tu posparto para encontrar ese propósito, o digo yo, ese llamado que ya llevabas tú dentro. Sí, sí, definitivamente. Qué bonito eso y saber lo que estás haciendo ahora, porque no simplemente, como les decía anteriormente, fue una transformación para ti, sino que justamente en el contexto que yo conocí a María Andreina, fue justamente en uno de esos coaching que ella dio para la iglesia, porque asistimos a la misma comunidad cristiana, y ella impactó realmente en mi vida, y sé que la mayoría de mujeres que han tenido la oportunidad de escuchar tu testimonio también, justamente en una de esas mentorías. Cuéntame, María, justamente de esa comunidad que tienes actualmente de mujeres y que estás impactando y pues llevándola a otro nivel. Cuéntame de esa comunidad. Bueno, hoy tengo una comunidad en mis redes sociales. Soy una mujer de fe, amante del desarrollo personal. Creo profundamente que cuando tú enfocas tu mirada en Jesucristo, el creador y perfeccionador de nuestra fe, ese que te dio la vida, tú creces espiritualmente y eres llamado o influenciado a crecer a nivel personal. Así es. Y así a crecer en otras áreas de tu vida como en lo profesional. Eso me encanta, lo que es la parte espiritual, física y emocional. Eso me encanta. Entonces, he ido pues perfeccionando mi llamado, creciendo, soy un amante de aprender, de leer, de educarme,
y estoy cumpliendo mi propósito. De ahí nace lo que son mis redes sociales, soy una mujer de fe, y nace el grupo, o tengo una comunidad que los invito a que las invito a que sean parte de ella, se llama El Poder de la Mujer que Ora. Y allí pues las alimento, comparto mis procesos, comparto parte de lo que yo soy tras bastidores, y ha sido una bendición. O sea, yo creo que no soy yo quien las bendice a ellas, sino ellas quienes me bendicen a mí. Qué bonito, qué bien ese gesto de humildad que tienes al reconocer que es dando como recibimos. Eso es maravilloso en ti, en tu persona. Dime, María Andreina, como mujer de fe y amante de la lectura de la palabra, ¿cuál es esa mujer de la Biblia con la que tú te identificas, con la que tú dices, cuando yo leo esto, esta soy yo? Bueno, yo me identifico con varias, por ejemplo, María, la mamá de Jesús. Me identifico con ella porque, wow, tuvo un gran desafío y no sabía qué hacer con él. Sí. Pero se tomó de la mano de Dios y pues hoy contamos la historia de la humanidad después de Cristo gracias a que ella fue instrumento para traer a Jesús, hombre, a la tierra, darle vida a Jesús. También me identifico con Débora porque Débora fue una jueza. Entonces, cuando en el tiempo en el que el pueblo de Dios no tenía rey, pues el Señor levantaba jueces, y Débora es una mujer que fue jueza. Entonces, Débora fue una mujer de coraje, de determinación, y me identifico ciertamente quizás con esas dos. Oh, wow, qué bien. Y mira que realmente el carácter de Débora, pues, era de una mujer determinada, y justamente eso has tenido que hacer tú. Para poder enfrentar todos esos desafíos, has tenido que vestirte de ese carácter y encontrar esa personalidad. Bueno, pues realmente cuéntame, ya finalizando pues esta entrevista, ¿cuál ha sido y pues seguirá siendo esos proyectos, hacia dónde se dirige María Andreina, la nueva María Andreina de hoy, esa que vemos ahora, que a pesar de todas esas marcas, a pesar de esa migración sin rumbo, como ella dice, en algún momento, pero que ya tiene un norte, hacia dónde se dirige María Andreina hoy? Mira, hoy tengo un norte, como lo dices, pero mi vida está en las manos de Dios. Entiendo que lo único que jamás cambiará será Dios y su palabra, pero el mundo sí cambia. Así es. Los negocios, la forma de hacerlo han cambiado mucho. Y como soy un amante de lo que es el conocimiento, me gusta estar a la vanguardia, y eso es parte de mi personalidad, el ser innovadora, es un rasgo de mi personalidad. Entonces, hoy por hoy, hace 6 meses, tengo un nuevo bebé, que es otro emprendimiento digital, ¿verdad? Porque me monté en la ola digital, no sabía nada de eso, entonces hoy soy aparte de mi negocio de limpieza, del llamado que tengo, del propósito claro que tengo como hija de Dios, como mamá, como emprendedora, también tengo un propósito claro en lo que yo quiero llevar. Quiero llevar lo que es la palabra de Dios a muchos lugares a través de las pantallas digitales, y comencé un nuevo emprendimiento digital que hoy por hoy me hace ser una infoproductora. Tengo talleres, tengo cursos digitales que los enseñan a hacer todo lo que es el marketing digital, ese tan conocido marketing digital, y todas esas habilidades de alto impacto que hoy tenemos a la mano, pues me he montado en eso. Pero más allá de lo que yo pudiese construir aquí en la tierra, hay algo a lo que yo le llamo éxito. Y éxito es mostrarle a mis hijas una mujer frágil, débil, una mujer también aguerrida, una mujer determinada, una mujer con heridas, con miles y sin fines de errores, pero una mujer que busca de Dios. Una mujer que necesita a Dios para seguir adelante, que no sabe hacer las cosas, pero tiene un papá celestial que la va a ayudar a salir adelante. Y realmente mi verdadero éxito es la fe que yo pueda sembrar en la vida de mis hijas.
y de ahí en adelante a cualquiera que pueda impactar con mis heridas, pero no mis heridas como están, sino mis heridas, yo siendo un pedazo de barro en las manos del mejor alfarero. Qué bonito definitivamente. Bueno, para todas esas mujeres que se quedaron con ese deseo de saber un poquito más acerca de esta joya del Señor, compártenos por favor cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Sí, si me quieren encontrar en mis redes sociales, solo colocan en Instagram Arangu María y ahí voy a estar para servirles desde mi vulnerabilidad y de mis errores que les puedan servir para que no los cometan ustedes. Bueno, pues excelente, te agradezco de verdad por abrirnos abrirte a nosotros, a nuestra comunidad, para que vulnerabilizarte y también al mismo tiempo para todos aquellos que te ven así tan, ¿verdad? Proyectándote en las redes sociales como coach, pero saber que detrás de esa coach, que de esa mentora, de esa emprendedora, hay una mujer que ha logrado transformarse a punta de superar una que otra caída y levantarse. Así que te agradezco mucho eso y pues es una bendición para nosotros haberte tenido aquí. Espero que podamos contar con otro episodio porque María Andreina no nos está contando acerca de cómo pudo el Señor bendecirla para ella volver a conocer el amor de su vida y pues también esa segunda princesa que el Señor le regaló y muchas cosas más. Me gustaría que en algún momento pues nos dé la oportunidad de volver a compartir contigo. Claro que sí. Estás comprometida. Muchas gracias, el placer fue mío y gracias a ti por conectarte, por buscar crecer y por conectarte con este espacio que seguramente Dios lo va a usar para impactar tu vida. Amén, amén, amén. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Realmente para mí un honor que ustedes cada viernes se den cita para estar con nosotros y poder aprender de la mano de mujeres que no simplemente han trascendido, sino que también han buscado inspirar a aquellas que nos ven. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todas. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes